La meningitis es una inflamación del aracnoides espiamario y líquido cefalorraquídeo. Esto va a afectar a los ventrículos, ya que es una inflamación que se extiende por todo el espacio subaracnoideo. La frecuencia con la que la meningitis bacteriana causa problemas en la comunidad depende mucho de la edad. Es decir, que diferentes bacterias afectan a diferentes personas de diferente edad. El Streptococcus pneumoniae afecta un 62% a los mayores de 18 años. La Listeria monocytogenes, este 8% se vuelve meningitis bacteriana y en su 20% va a afectar a los neonatos y a las personas mayores de 60 años. La meningitis menicinógena es la única que va a causar brote, pero esta depende de sus estadísticas. Esta bacteria o esta meningitis causa mucho daño cerebral y es mortal en el 50% de la meningitis no tratada. La meningitis bacteriana mixta común es muy rara, pero esta se da en los procedimientos neuroquirúrgicos. Es decir, que esta bacteria se adquiere cuando están haciendo una cirugía neurológica o una cirugía de cerebro. Como factores de riesgo de la meningitis tenemos lo que es omitir vacunas. Si omitimos las vacunas, pues nuestro sistema inmune va a estar muy débil. El sistema inmune débil también es otro factor de riesgo para que nosotros adquiramos la meningitis. Otra es el embarazo y vivir en residencias comunitarias o compartidas o compartir una habitación con una persona que no conozcamos. Empezamos con la séptica, que es la meningitis por hongos, que se adquiere por un hongo obviamente. La meningitis viral, que esta se adquiere por medio de un virus. Y la meningitis parasitaria, que esta se adquiere por parásitos. Después continuamos con el tipo séptico, que esta es la meningitis bacteriana, ya que se adquiere por medio de una bacteria. Todo el proceso que conlleva la meningitis bacteriana, como bien dice el nombre, empieza por las bacterias. Estas llegan entran por el espacio subaracnoideo y entran a la meninges por medio de la diseminación hematogénea. Esta no es la única vía como la que pueden entrar las bacterias, sino también por medio de superficies infectadas obviamente, o a través de un defecto congénito. Después las bacterias se multiplican sin causar signos de inflamación debido a que los glóbulos blancos y las inmunoglobulinas están nulas o escasas en el LCR. Después de que están en el LCR, las bacterias empiezan a liberar endotoxinas, las cuales producen el signo de inflamación con mediadores como los leucocitos. Después les voy a explicar la meningitis viral, que es por medio de un virus y empieza en el tracto gastrointestinal o por las vías respiratorias, consiguiendo así atravesar la barrera epitelial, llegando a los ganglios linfáticos, donde empiezan a replicarse. Después se produce una viremia con virus obviamente, hasta llegar a otros órganos que llegan principalmente al sistema reticuloendotelial, donde después se replican una segunda vez y producen una segunda viremia, en la cual aparecen los signos y síntomas de esta enfermedad. El paso del virus, o sea, cuando llega a la meninges y produce toda la infección, puede ser causada o puede aparecer en la primera o en la segunda viremia, dependiendo
cual aparezca, obviamente. Bueno, pasando al cuadro clínico de meningitis, habitualmente lo que vamos a encontrar son datos de irritación meningea, principalmente, o el dato más común o más característico de este tipo es la rigidez en la nuca. También se puede encontrar lo que es el signo de Kerning, que es la incapacidad para estirar la pierna cuando la cadera esté flexionada, o el signo de Brudzinski, el cual es la flexión involuntaria de la cadera y de la rodilla cuando se flexiona el cuello. Lo más común es una triada, que es la rigidez en la nuca, cambios en el estado mental y fiebre. Esto se presenta inicialmente en el 40% de los casos, más del 40% de los casos, pero el 95% de los casos al menos presentan dos de estos síntomas, que es fiebre, rigidez en lo que es la nuca, cefaleas y pues alteraciones del estado mental. Vamos a encontrar que la meningitis es mucho más frecuente en lo que es niños que en personas adultas. Sin embargo, como quiera puede darse. Los síntomas varían dependiendo de la edad de la persona. En personas adultas, como ya se mencionó, los síntomas pasados, que es la triada principalmente, pero en completo los síntomas que podemos encontrar pues es fiebre alta, dolor de cabeza muy intenso, que es la cefalea. En ocasiones esto pues va a venir acompañado de náuseas y vómito, que puede ser principalmente generado por la intensidad del dolor. Se pueden presentar convulsiones, dificultad para concentrarse dentro de las alteraciones en lo que es del estado mental, perdón. La sensibilidad a la luz, lo cual también es una alteración en el estado mental. Puede tener falta de apetito o un excesivo apetito, o sea, demasiado o muy poco, o demasiado yéndose extremos. Y también puede presentar lo que es la erupción cutánea. Esta sí va a depender de si es vírica o bacteriana. En el caso de que tengamos un niño, como ya mencioné, es mucho más frecuente que se dé en niños la meningitis, pues en ellos también se va a presentar lo que es la fiebre alta, pero en comparación de las personas de las personas adultas, no se va a dar tan notorio lo que es la alteración, las otras alteraciones en lo que es el estado mental. En este caso vamos a ver que el niño va a llorar demasiado, un llanto excesivo que no podemos controlar, muy constante. Va a tener mucha somnolencia, el niño siempre va a estar adormilado, irritabilidad, inactividad, el niño a lo mejor no va a querer jugar, va a estar muy irritante y eso pues también provoca que esté llorando. Va a tener una mala alimentación, en este caso pues no va a comer tanto. Y en los niños que tienen todavía su mollera, que todavía se puede sentir la fontanela de aquí, puede llegarse a sentir como que una protuberancia, no se va a sentir así como que el pocito, se va a sentir como que una protuberancia, como si tuviera aquí como una bolita. Y también podemos tener lo que es la rigidez en el cuerpo y en la cabeza del niño, como en las personas adultas, que se presenta rigidez en la nuca. En este caso pues también se puede presentar en los niños, y también rigidez en todo el cuerpo completamente en niños. Para el diagnóstico de meningitis, este se va a basar pues en lo que son sintomatología, pero también se va a tomar en cuenta algunos estudios para poder determinar qué tipo de meningitis es la que tiene. En este caso se puede hacer un examen de líquido cefalorraquídeo para determinar si es vírica o si es bacteriana. Se pueden hacer cultivos tanto de sangre como de vías respiratorias para determinar qué es el agente causal de esta enfermedad. Se pueden realizar también radiografías para poder ver lo que es la inflamación de las meninges, o alguna resonancia magnética.
Estos son principalmente los estudios que se utilizan para hacer el diagnóstico de meningitis. Un diagnóstico definitivo, como menciono antes, se basan también en lo que son la sintomatología que el paciente presenta. Es importante diferenciar entre una meningitis bacteriana y una meningitis viral, para los cuales se realizarán estudios como el examen de líquido cefalorraquídeo mediante una punción lumbar, también un encefalograma y una resonancia magnética. En el caso de la meningitis bacteriana, el líquido cefalorraquídeo puede tener una consistencia turbia. También se pueden encontrar para las concentraciones de glucosas de 40 miligramos por decilitro. En el recuento de leucocitos habrá de 1000 a 5000 células por milímetro cúbico. En cuanto a la resonancia magnética y al encefalograma, no se encontrarán alteraciones. En el caso de la meningitis viral, el líquido cefalorraquídeo puede tener una consistencia de color claro. Las concentraciones de glucosa estarán dentro de las normales, pero en la resonancia magnética se encontrarán alteraciones con el aumento de los lóbulos frontal y temporal. En el encefalograma también se encontrarán alteraciones, con la aparición de complejos en la punta onda lenta. También es importante diferenciar la meningitis de otras enfermedades, como lo pueden ser la encefalomielitis diseminada aguda, la encefalitis límbica, el síndrome de Reye o un hematoma subdural. En la meningitis tenemos dos tipos de tratamientos, uno para las bacterias que son penicilina, ampicilina, gentamicina, ceftriaxona y cloranfenicol. En la meningitis vírica tenemos analgésicos, antipiréticos, antieméticos y también hay que revisar los electrolitos, cómo se encuentra el paciente. Ya para una meningitis grave se usa el aciclovir. Las complicaciones que la meningitis puede ocasionar se deben a la inflamación que esta misma enfermedad provoca. Algunas de estas complicaciones son los coágulos en la sangre, el edema encefálico, el aumento de la presión intracraneal, que esta es la presión que está dentro del cerebro. También se produce el exceso de líquido en el encéfalo, que esto ocurre al bloquearse el flujo de este líquido a través de los ventrículos cerebrales y fuera de él. También se provoca la inflamación de los nervios craneales, así como la presión arterial baja, que es consecuencia de la infección bacteriana en la sangre. También provoca la coagulación de la sangre diseminada. Estos problemas pueden llegar a ser mortales si no se atienden. Empezar primeramente con el pronóstico de la meningitis, tenemos que la meningitis se va a manifestar de dos formas, se va a manifestar de una forma vírica y de una forma bacteriana. Y pues bueno, tenemos que este pronóstico va a depender mucho de la situación del paciente, también va a depender de si el tratamiento que recibió el paciente es el adecuado y obviamente a tiempo. Tenemos también que la meningitis no va a ser mortal si recibe el tratamiento a tiempo, pero si no lo recibe a tiempo o de una manera adecuada, sí puede llegar a ser mortal. Y pues bueno, ya después de que la persona llega a curarse, si es que llega a curarse de la meningitis, tenemos que puede presentar secuelas neurológicas, puede presentar retrasos mentales, sordera, epilepsias, trastornos en lo que es la motricidad del individuo, y esto se va a presentar más en lo que son los niños pequeños y en los ancianos. Y eso respecto a la bacteriana. Y ahora hablando de la virídica, pues tenemos que eso es por parte de la bacteriana. Y ahora hablando de la virídica, pues tenemos que, obviamente si no se presenta encefalitis, que es la inflamación del encéfalo, tenemos que
es un buen pronóstico, mejor que el de la bacteriana. Pero obviamente puede empeorar este pronóstico si la persona tiene alguna enfermedad agregada o si tiene alguna inmunodeficiencia o si es niño, un niño pequeño o si es un anciano. Pero normalmente sí tiene un mejor pronóstico que la bacteriana. Empezando primeramente con la prevención de la meningitis, tenemos que esto se va a manifestar de dos formas. Se puede manifestar tanto ya sea de la forma vírica o de la forma bacteriana. Y pues bueno, su transmisión es de una manera muy fácil. Puede ser transmitida mediante la secreción, ya sea al toser, al estornudar, al besar, y obviamente no cubrirnos la boca, pues eso va a ser una forma muy fácil de transmisión. Y tenemos que, pues para prevenirla, tenemos que seguir unas técnicas de higiene adecuadas, ya sea el lavado de manos, el lavado de manos constante obviamente, ya sea antes, después de cada comida, después de ir al baño, y pues siguiendo estas recomendaciones es mucho más menor que nos dé esa enfermedad. También lo que es siguiendo una dieta adecuada, consumir frutas, verduras de una manera equilibrada. También esto ayudará también el ejercicio, teniendo un ejercicio constante y pues no seguir lo que es el sedentarismo. Y pues bueno, ya ahora sí, lo que iba a decir antes, esto nos va a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunitario. Como sabemos, nuestro sistema inmunitario es el que nos ayuda a que no nos den las enfermedades, y pues siguiendo estas técnicas pues vamos a ayudar a nuestro sistema a no contraer de una forma muy fácil esta enfermedad. Y pues bueno, también vamos a ayudar a nuestro sistema inmune a prevenir esta enfermedad con la aplicación de las vacunas, con la aplicación de la Haemophilus influenza, de la antineumocócica y la meningococo, ambas en su forma conjugada. Y pues obviamente muchas personas piensan que ya al aplicarse la vacuna ya dicen de que no, ya para qué sigo las recomendaciones, ya para qué la sigo, si ya me apliqué la vacuna ya no me va a dar. Y no, con la aplicación de esta vacuna solo vamos a reducir en un porcentaje que nos dé esta enfermedad, pero obviamente no nos va a hacer 100% inmunes, por lo cual se tienen que seguir constantemente lo que son nuestras recomendaciones. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de lo que es el Alzheimer. Empezando por su definición, pues es el tipo de demencia más común que se va a presentar más frecuentemente, es sobre todo en lo que son adultos mayores. Es una enfermedad que afecta a las células del cerebro, lo que son las neuronas, las va degenerando y va provocando que mueran. Esto va a causar que las personas que la padecen tengan un deterioro progresivo en lo que es la capacidad para procesar sus pensamientos. En este caso, pues la persona poco a poco va a ir perdiendo la memoria, va a ir perdiendo el sentido de la orientación, va a ir perdiendo la capacidad de comunicarse, su aprendizaje va a llegar en algún punto en el que la persona ya no sepa vestirse, ya no sepa comer por sí solo. Viéndolo de alguna manera se puede poner como ejemplo que sería una regresión en las etapas de la vida. El paciente, cuando llegue en un estadio muy avanzado de la enfermedad, va a necesitar prácticamente de una persona que le ayude en todo. Sería como un niño otra vez el que necesita que tú le ayudes porque realmente no sabe cómo hacer las cosas. Pasando a lo que son los datos epidemiológicos, como ya mencioné anteriormente, es el tipo de demencia más común que se encuentra entre las demencias. Sería un 60 a un 70% de los casos pertenecen a Alzheimer. Hablando a nivel nacional principalmente, en México en la actualidad hay más de 13 millones de adultos mayores de 60 años que presentan esta enfermedad. La prevalencia de esta demencia en México, en lo que es por áreas, es muy parecido. Lo que es en el área urbana es de un 7.4%, lo que es en el área rural es de un 7.3%. Realmente esta enfermedad
no afecta principalmente, por así decirlo, a ciertas áreas, sino que es a toda la población prácticamente por igual. Anualmente en el país, en México, esta enfermedad tiene una incidencia de 27 casos por cada 1000 personas a nivel nacional. Obviamente esto es basado en personas mayores de 60 años. Bueno, hablando de los factores de riesgo, los factores que predisponen a una persona a poder padecer esta enfermedad en un futuro, pues se dividen en dos. Esta enfermedad tiene factores establecidos, factores que no varían, y hay factores posibles. En los factores establecidos pues vamos a encontrar que, como ya se mencionó antes, la edad avanzada, ser un adulto mayor principalmente. Puede empezar un poquito antes de que la persona sea considerada adulto mayor, pero comúnmente pues se presenta después de los 60 años. Y antecedentes familiares directos principalmente, que serían padres o abuelos con enfermedad de Alzheimer. En los factores posibles pues vamos a encontrar que puede ser que el paciente tenga diabetes, hipertensión, alguna enfermedad de tipo cardiovascular, o que haya sufrido de algún traumatismo craneoencefálico en ocasiones anteriores. Bueno, mi nombre es Ena, yo les voy a hablar sobre la clasificación. En la clasificación del Alzheimer tenemos que son dos apartados. En el primero tenemos que es según la edad. En la edad tenemos que son seniles, que son después de los 65 años, y preseniles, que afecta a menores de 65 años. En según la causa tenemos que es a partir por lo familiar. En la familiar se afecta un gen precursora amiloide y la preselina 1 y 2, y la esporádica, que es multifactorial, que afecta a personas mayores de 65 años. Bueno, dos características de la fisiopatología. Una es que los depósitos beta amiloides son extracelulares, y los depósitos neurofibrilares son intracelulares. Bueno, tenemos que los depósitos beta amiloides y las ovillos neurofibrilares afectan en la sinapsis y en las neuronas, lo que provoca una atrofia en partes del encéfalo desde el lóbulo temporal mesial. La hipótesis amiloide postula que existe una acumulación beta amiloide en el encéfalo, lo que provoca una serie de muertes neuronales que afectan en la sinapsis neuronal, y que esto sugiere que tenga síntomas de la demencia. Se detectaron priones en la enfermedad de Alzheimer. Un prión es una proteína normal de la superficie celular llamada prión. Se pliega mal. Esto es una figura patógena. Lo que hace es que llama a las demás células y hacen que se plieguen mal, provocando así una enfermedad patógena. Resulta un acúmulo de proteínas anormales, lo que causa un daño cerebral. En la enfermedad de Alzheimer se cree que los beta-amiloides en los depósitos amiloides cerebrales y el tau ovillos neurofibrilares tienen propiedades que son autorreplicantes, como priones. Se va a manifestar de tres maneras: de una manera temprana, de una manera moderada y de una manera grave o tardía.
Dentro de la manera temprana, pues vamos a empezar que esto normalmente los que se van a dar cuenta, para empezar, se van a dar cuenta son los familiares que conviven con la persona que tiene o que va a desarrollar el Alzheimer. Los familiares son los que se dan cuenta, obviamente la persona que lo sufre no se da cuenta, pero la persona que ya va empezando con estos síntomas de en un futuro tener una enfermedad de Alzheimer, en la etapa temprana se va a presentar primeramente lo que es una pérdida en los fallos de la memoria, en la memoria que es la reciente. Va a haber esa pérdida de que, ay, ¿dónde dejé esto? Si yo lo traía aquí, ya no me acuerdo dónde lo dejé, pero lo encuentran. O sea, ya se va empezando a notar. No es de que ya se va dando así de que, ¿cómo se llama? Ya de golpe, sino que la enfermedad va progresando paulatinamente hasta llegar a la fase grave. También en esa etapa temprana vamos a tener que la persona se va a encontrar en un estado de desorientación, tanto de lugar y de tiempo. La persona ya no va a saber a dónde está, ya no va a saber qué hora es, o sea, ya no va a saber nada de él mismo. Va a empezar a tener probablemente cambios en su comportamiento, en lo que es tener se tienden a aislar estas personas, pero también se da como que en esas etapas de agresividad por parte de la persona que va a sufrir posteriormente o que está sufriendo esos cambios de esta enfermedad. En la fase moderada vamos a tener ya una pérdida de memoria considerable, en lo que es la memoria reciente ya se va a encontrar un poco más considerable. La persona va a empezar si antes tenía esa entrada de pérdida, por ejemplo, de desorientación del lugar-tiempo, ahora ya va a tener un poco más definida, o sea, ya no se va a acordar absolutamente de dónde está, con quién está. También va a tener esos momentos de que quién eres tú, no te conozco, qué haces aquí, qué haces en mi casa, por qué me hablas. Va a tener también fallos en lo que es olvido de las palabras. La persona ya no se va a acordar de, por ejemplo, cómo se dice ventanas, o sea, ya la persona no se va a acordar de cómo se dice. Va a tener esas etapas de ya no saber qué es eso. También se va a empezar a hacer dependiente. Va a ser principalmente basado en lo que es la anamnesis y en la exploración de la persona. Podemos decir que una persona tiene Alzheimer viendo, o sea, las manifestaciones que tiene, pero también dado esto, o sea, vaya, no hay un estudio que tú digas esto es porque tiene Alzheimer, no lo hay. También, si una persona presenta estos cuadros que ya dije anteriormente, se podría confundir con otra enfermedad, por ejemplo, un accidente cerebrovascular o una demencia vascular también. Estos se pueden descartar mediante una resonancia magnética y pues ya, o sea, principalmente es ver cómo manifiesta la persona, porque como dije, que no, o sea, no, por ejemplo, si tiene unos pequeños olvidos ahí, no significa que ya tenga Alzheimer, sino que se tiene que hacer primero descartar todo esto, lo que es una demencia o un accidente cerebrovascular, pues para ver si la persona tiene o no Alzheimer. Bueno, tenemos los diagnósticos diferenciales del Alzheimer. Los diagnósticos diferenciales son los que la enfermedad se pueden confundir, es decir, que tienen el mismo cuadro clínico. Bueno, en el Alzheimer entran como diagnóstico diferencial la depresión, la demencia vascular, la demencia frontotemporal, la demencia por los cuerpos de Lewis y la depresión. Después tenemos como tratamiento para el Alzheimer los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Estos nos van a ayudar a reducir los síntomas. Otros se van a usar como antidepresivo, como en problemas de personalidad, de ansiedad, de depresión. Otros nos van a ayudar a mejorar las señales del cerebro y otros nos van a ayudar a mejorar a que no se destruya lo que es la dopamina, que la dopamina viene siendo un químico del cerebro. Bueno, tenemos el donepezilo y la galantamina, que estos son los que nos van a ayudar a reducir el riesgo a reducir los síntomas.
Luego tenemos la memantina, que actúa sobre los NMDA y eso nos va a ayudar a mejorar las señales del cerebro o las señales nerviosas. La seleginina, como ya dije anteriormente, es la que nos va a ayudar a que no se destruya lo que es el químico del cerebro, que viene siendo la dopamina. Y el donepezil nos va a ayudar a mejorar nos va a ayudar a mejorar la función de las células nerviosas del cerebro. Y luego están los ICRS, que son los que nos van a ayudar a los trastornos de personalidad, a los trastornos de depresión o de ansiedad, y estos se van a usar como antidepresivos. Estas se dividen en físicas. En estas va la neumonía, atragantamiento en comida, líquidos o secreciones, enfermedades respiratorias, infecciones urinarias, entre otras. Después vienen las psicológicas, que es más que nada la depresión debido a esta enfermedad. Después continuamos con las conductuales, que es donde se ve más el enojo, la tristeza, el mal comportamiento, el olvido. Después, otra complicación seria es un síndrome que se llama el síndrome de la puesta de sol. Este afecta demasiado a los pacientes y se ve más en cuando el sol está atardeciendo o que va a oscurecer, de ahí el nombre de este síndrome. En cuanto al pronóstico del Alzheimer, esta enfermedad varía ampliamente. Se tiene un pronóstico que los pacientes con esta enfermedad vivan entre 3 a 11 años después de su diagnóstico. También influye el grado de deterioro que presentan estos mismos al momento de su diagnóstico, ya que esto puede afectar en su esperanza de vida. Una causa muy común de muerte en estos pacientes es la neumonía, ya que al tener una deglución deficiente, esto permite la entrada de alimentos y líquidos hacia los pulmones, lo cual puede desencadenar una infección. Y también hay otras causas de muerte, como lo son la desnutrición, la deshidratación, las caídas y otras infecciones. Para prevenir esta enfermedad es importante mantener un control de los factores de riesgo vasculares, es decir, mantener la glicemia dentro de los límites normales, también las cifras de colesterol y las de tensión arterial. En caso de tener el hábito del tabaco, es importante dejarlo. Asimismo, es importante mantenerse activo físicamente, realizar ejercicio habitual de 30 minutos con una frecuencia de 3 a 4 veces por semana. Esto puede ayudar a la prevención. También en cuanto a la nutrición, es importante mantener una dieta baja o nula de ácidos grasos o de ácidos grasos omega 6, que estos se encuentran principalmente en la mantequilla, en las carnes rojas y los embutidos. Los ácidos grasos omega 6 son buenos para el cuerpo en cantidades adecuadas, pero en exceso pueden ser muy perjudiciales, por lo cual se debe de mantener una dieta alta en frutas, verduras, pescado y agua. También para la prevención de esta enfermedad es importante mantenerse activo mentalmente, y que esto puede ayudar el leer, escribir, tocar algún instrumento o realizar alguna actividad nueva. También es importante que mantengan su vida social activa, es decir, que se sigan relacionando con otras personas y no caer en el aislamiento. Al mantener todos estos factores, bueno, es importante que se empiece a trabajar en ellos de cambiarlos entre los 30 y 40 años, ya que es mucho más recomendable cambiar los hábitos no saludables a los 30 años que a los 70. Y en cuanto al pronóstico, bueno, esta